Listo. Pues bueno, bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Estamos previos a tomar nuestro receso eh, la próxima semana. Tenemos estas vacaciones que nos proporcionan tanto a docentes como administrativos y así a la comunidad estudiantil. Entonces habrá una semana de receso de actividades. Pues bueno, vamos dando inicio a nuestro segundo espacio abierto. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? Mi nombre, me presento, no es presunción, es protocolo que nos pide seguir por línea set. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. El campo disciplinar que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa Línea C. ¿Ok? Ese soy yo. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la primera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito de esta sesión, ¿ok? Bueno, deseo iniciar nuestra sesión aclarando un punto que casi prácticamente todas las generaciones voy aclarando, porque de pronto tenemos una idea un tanto confusa, un tanto errónea de lo que es ser un asesor, sobre todo del otro lado, me refiero a los estudiantes. Ok, vean la diferencia entre uno y otro. El docente o profesor es la persona que enseña una determinada ciencia o arte. El asesor o la asesoría es aclarar dudas o reforzar conocimientos teóricos o metodológicos de una área de conocimiento específico. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, un docente o profesor es la persona que enseña una determinada ciencia o arte. La asesoría o el asesor está encargado de aclarar dudas o reforzar conocimientos teóricos o metodológicos de una área del conocimiento. ¿Ok? ¿Por qué señalo esto? Porque de pronto nos casamos con la idea de que aquí van a encontrar al profesor normal, el que estamos acostumbrados a tener en una escuela de manera un tanto presencial. Nuestra labor es como asesor. ¿Ok? Yo soy docente desde hace 13 años, no obstante mi labor aquí en Prepa Línea C es como asesor, es decir, mi labor es aclarar, reforzar conocimientos teóricos, guiarlos en sus temas que van a tener que desarrollar, tanto en cuestiones de actividades integradoras como de proyecto integrador. Mi labor no es como docente completamente, ¿ok? Sí lo sé hacer porque soy docente desde hace tiempo, pero mi labor aquí es como asesor. Ahora, ¿por qué lo señalo? Lo señalo porque en ocasiones pensamos, y sobre todo como no estamos acostumbrados a trabajar a distancia o en línea, venimos de un modelo educativo muy presencial, muy de cátedra, donde solamente llego y me siento y el profesor habla. Nosotros pensamos que esa es la única forma de aprender, que el profesor hable y que yo me siente y lo escuche. Ok, esa es una cátedra, es dictar cátedra prácticamente. No es en sí un proceso completamente de proceso de aprendizaje y enseñanza. Aquí en Prepa Línea C lo que hacemos es que ustedes, su principal fuente de información y conocimiento es la plataforma. Es a través de los videos, es a través de los recursos que se dejan ahí. Ustedes son los responsables de su aprendizaje prácticamente en su totalidad, de avanzar o no avanzar. Mi labor como asesor es guiarlos, es asesorarlos, como la palabra lo dice, aclarar sus dudas que vayan surgiendo en el proceso, pero la labor principal la realizan ustedes a través de la plataforma, ¿ok? La metodología no es nueva, se utiliza sobre todo en aprendizaje a larga distancia o a distancia para posgrados. Desde hace años en universidades de varias partes del mundo utilizan esta forma de aprendizaje y enseñanza a través de estas plataformas. Yo mismo estoy cursando otro posgrado a distancia y es exactamente lo mismo. Nuestra labor como estudiantes es consultar todos y cada una de las fuentes que nos da la plataforma. Nosotros mismos mediamos nuestro avance, nosotros mismos ponemos nuestros tiempos de trabajo, nosotros mismos ponemos prácticamente, organizamos nuestros tiempos en cuanto a poder trabajar con cada uno de los recursos, nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ¿por qué se lo señalo? Porque de pronto pensamos que la labor del asesor es mi profesor y de él voy a aprender y tengo que entrar a su espacio abierto porque él me va a enseñar todo. No hay otro lado donde pueda aprender. No, es al contrario. La plataforma es su principal medio de información y conocimiento y la labor como asesor
ya lo mencioné al inicio, es guiarlos, es poderlos encaminar o sacar del hoyo, quizás si hay por ahí alguna duda, alguna pregunta, algo que surge en el proceso, poder ustedes cuestionar, en este caso al asesor, y que yo los pueda apoyar en ese proceso. Yo les dejo semanalmente un par de videos que siempre les señalo que los vean porque ahí justo van a aprender el punto gramatical. Si ustedes no se han visto involucrados de lleno en el proceso de aprendizaje a través de Flip Classroom, que es la metodología que utiliza Prepandemia CEP, que se llama aula invertida en español, es tiempo de que se involucren de lleno en la metodología, y tampoco es tan compleja la metodología. De forma básica marca lo siguiente, su nombre lo dice, es aula invertida. Hay que invertir los procesos. En un proceso, digamos, cotidiano, tradicional de enseñanza-aprendizaje, ustedes van a la escuela a aprender la lección y en su casa hacen la tarea. Bueno, en estos procesos con Flip Classroom y Prepa Linese es a la inversa. En su casa toman la clase a través de los videos, a través de la plataforma, a su propio ritmo, y en alguna sesión síncrona ahí van a aclarar dudas, a hacer ejercicios, ¿ok? Es un proceso invertido. Entonces, se los hago de su conocimiento para que nos vayamos desaprendiendo algunas actitudes que ya tenemos, algunas conductas que ya tenemos para con el aprendizaje. Esto requiere que seamos pues, prácticamente autónomos, que tengamos disciplina, autogestión de trabajo para que pueda funcionar. De otra manera no va a funcionar. Y lo digo porque nos ha tocado que hay estudiantes que se quejan, sobre todo porque señalan esto, que pues nada más entran a las sesiones y el profe ni les enseña nada. Y les volvemos a señalar una y otra vez, no es la labor del asesor enseñarles desde cero. Yo lo sé hacer, no hay ningún problema, lo puedo hacer. El problema está en que solamente tenemos 1 hora o 2 horas a la semana. Con 2 horas no es posible. Entonces, su principal fuente de conocimiento, su principal fuente de información es la misma plataforma, porque así es el modelo de enseñanza, ¿ok? La misma plataforma, de ahí tienen que aprender. Ahora, yo les dejo videos, como ya lo señalé, que les permiten a ustedes aclarar sus ideas. Si no los han visto, yo los invito a que lo vean y se darán cuenta que ahí está todo lo que necesitan. Si en la semana van a aprender el pasado progresivo y el presente progresivo, ya les dejé 2 videos. Y en cada uno de ellos, ese personaje que se llama Francisco Ochoa, que es el que siempre elijo, les da una clase magistral. ¿Ok? Creo que es para aclarar las dudas. Les da una clase magistral completamente, es decir, pueden ustedes ver el pizarrón, pueden ustedes ver que está explicando cada punto gramatical, y de ahí mismo, a su ritmo, al de ustedes mismos, pueden ir avanzando, lo detienen, toman notas, retroceden, lo ven en la madrugada, en la noche, a la hora que ustedes gusten y manden, ¿ok? Ya cuando nos conectemos, hago pues un pequeño reforzamiento, trato de aclarar sus dudas, sus preguntas, si es que hay un punto gramatical que les causó mucho conflicto, si es que no entendieron el orden de alguna palabra, el vocabulario, la estructura, cosas como esas, ¿sale? Entonces, dice, creo que para aclarar las dudas, hay asesores que no responden tus dudas, me imagino, pero bueno, yo hablo de mi labor en general, en específico de lo que yo tiendo a hacer durante el tiempo que estaba aquí en Prepalina C. Siempre estoy al cliente de la plataforma, ya tienen mis horarios y siempre trato de responderles, darles recursos y cosas como esas. Pero bueno, vuelvo al punto. ¿Por qué les coloco esto? No es queja, no es regaño, no estoy quemando a nadie aquí, siempre lo suelo hacer con prácticamente todos, no solamente para mi módulo, sino para que entiendan ustedes lo que van a hacer a lo largo de todos los módulos que restan por pasar aquí en Prepa en línea set, y vayan comprendiendo cuál es su parte de responsabilidad. Si lo vemos de esta manera, la responsabilidad aquí recae completamente en ustedes mismos. Prepa en línea set lo que hace es mediar la información, darles una pauta, un camino del cual ustedes tienen que seguir. Ustedes deciden a qué ritmo van, corren, se detienen, se apresuran. No obstante, no es la educación abierta, porque la educación abierta ustedes marcan sus tiempos de término de prácticamente sus estudios, es decir, si quieren en un mes, 2 meses, 3 meses, en un año o en 10 años, pueden darles el certificado de preparatoria. Bueno, aquí hay tiempos estipulados tanto en cada una de las unidades de aprendizaje, y así desde el inicio hasta el término de su transcurso por Prepa Línea C. ¿Ok? Bueno, les marco todo esto para que ustedes lo tengan claro y podamos trabajar de una manera armoniosa, tranquila. Yo siempre estoy al pendiente de la plataforma, aunque ustedes no lo crean. Estoy ahí conectado viendo qué necesitan, qué requieren, porque sé que el inglés en muchas ocasiones tiende a ser una traba en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
y la tasa de reprobación es un tanto más alta que en otras materias, sobre todo porque es una lengua pues, extranjera. ¿Ok? Hasta este punto, ¿alguna duda, algún comentario? Díganme sí o díganme no en el chat o activando su micro para que yo sepa que siguen al pendiente de esta sesión. Gracias, Nava. Thank you. Perfecto. Pues bueno, vamos dando continuidad a nuestra sesión del día de hoy y entremos al tema que se supone que ustedes ya revisaron, se los dije allá en un videito, en la misma plataforma les deja los recursos. El tema es el pasado progresivo. Ya revisé tareas, ahí van como 12 tareas que ya enviaron. La mayoría cumple de manera, pues en términos generales, pero sigue habiendo dudas, sigue habiendo ambigüedad en algunas tareas donde no me permiten saber si entendieron el punto gramatical porque solamente ponen verbos. Ponen, por ejemplo, correr, comer, jugar. Dice la pregunta, una de las preguntas en el Producto Integrador 2, dice, ¿qué estabas haciendo antes del robo? Por ahí dice la primera. Y algunos le pusieron, comer con mis amigos, ver la televisión. Ok, entendieron la pregunta, se están dando a entender, pero no me permiten saber si tienen claro cómo se maneja la estructura. Esa no es la forma de responder de manera apropiada, no hay concordancia gramatical, lo que tanto les vengo diciendo desde el inicio. Y esto sobre todo les sirve no solo para el inglés, aunque no lo crean, les sirve también para el español, para que nosotros, como hablantes de esta lengua, podamos hacer unas mejoras y corrección, sobre todo en fallos que tendemos a tener. Todos tenemos fallos, todos, aunque no lo crean, tendemos a tener fallos. ¿Y a qué me refiero con fallos? Desde lo lingüístico les puedo explicar un tanto rápido. Yo puedo decir, por ejemplo, y es importante esto, no es que quiera yo perder tiempo con esto, sino siempre se lo enseño a los estudiantes. Yo puedo decir, por ejemplo, yo espero que al llegar a mi casa haya suficiente agua. La persona que me escucha me entiende. Yo lo que quise decir lo dije de manera clara. Es decir, haya, que es un fallo en el idioma, no en sí un error, es un fallo en el idioma. No es apropiado, no es conveniente, dirán algunos, en ciertas áreas donde podamos movernos. No obstante, sirve para podernos comunicar. Es decir, cumple con el fin primario que es entender y ser entendidos. Hay un fallo ahí en el idioma. Ahora, no es un error, porque si fuera un error, no nos permite comunicarnos de manera efectiva, ¿ok? Ese sí es un error, ¿ok? Así que tómelo muy en cuenta eso que les señalo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lo que buscamos a lo largo de su proceso de paso por este módulo es que ustedes encuentren estas concordancias gramaticales en cada una de las unidades que van aprendiendo. En la unidad 1 tienen el presente progresivo. Ok, si alguien me dice, ¿qué estás haciendo ahorita? Tú tienes que responder, estoy jugando. Ok, la pregunta en inglés diría, what are you doing right now? La respuesta sería, I am playing, I am dancing, I am studying, I am doing something. Ok, si la pregunta en pasado progresivo dice, what were you doing yesterday at 4 o'clock? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 4? Ok, I was playing, I was learning, I was doing. Ok, la pregunta y la respuesta tienen que mantener concordancia gramatical. Les decía yo el miércoles, nosotros como hablantes del español, como lo dije hace un momento también, tenemos fallos y no buscamos esa concordancia porque lo primordial o lo que prima es que me entienda el que está en el otro lado. Y les decía yo un ejemplo el día miércoles. Alguien te pregunta, ¿qué te gustaría hacer mañana? Y si es que entendiste bien la estructura, dices, me gustaría jugar. Y algunos tienden a decir, yo quiero jugar, yo voy a ir a jugar, yo jugaré, yo correré. No hay concordancia gramatical en esas respuestas. Si alguien te dice, ¿qué te gustaría hacer mañana? La respuesta tiene que decir, a mí me gustaría. No podrías decir, yo quiero jugar. Algunos lo dirán, pero no hay concordancia gramatical. Son dos tipos de estructuras que narran discursos distintos y sobre todo con intenciones distintas. ¿Ok? Y bueno, metámonos al tema y para entrar al tema necesito plantearles una pregunta. La pregunta dice lo siguiente. What were you doing last Wednesday at 4 o'clock when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo el miércoles a las 4 en punto cuando iniciamos nuestro primer espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo? A ver, cuéntenme en el chat o activando su micro.
necesito una respuesta. Saben que para poder otorgar su porcentaje mínimo de esta sesión hay que hacerse presentes. Si solamente nos conectamos y dejamos ahí el dispositivo puesto y no hay interacción, no puedo ponerles ningún tipo de porcentaje en su calificación porque pues no hay una asistencia participativa, ¿ok? Entonces háganse presentes, por favor. Eh, Platíquenme, ¿qué estaban haciendo el lunes? No importa que lo hagan en español, necesito que se den cuenta qué es lo que requiere esta pregunta. Y de nuevo dice la pregunta, ¿qué estaban haciendo el día lunes? ¿Qué estaban haciendo el día lunes cuando empecé o empezamos nuestro primer espacio abierto? ¿Cuál es la respuesta? Espero su respuesta en el chat para que podamos avanzar. ¿Listos? Yo estaba comiendo. Gracias, Irna. Thank you. ¿Quién más? Tengo a alguien más que dice por aquí, Rubén Catarino. Rubén, ¿qué estabas haciendo el día miércoles a las 4 en punto cuando empezamos nuestro primer espacio abierto? Ayúdame con tu participación. ¿Listo, Rubén? ¿Me escuchas? Dame alguna señal de vida, también para saber quién es, quién está del otro lado, porque aunque no lo crean, resulta a veces extraño, hay gente extraña, ajena a la comunidad estudiantil que tiende a meterse en las sesiones y por lo regular buscamos que se identifiquen. Entonces, identifícate por favor, Rubén, para saber que si perteneces a esta comunidad estudiantil, si no de otra manera me va a ser muy difícil darte acceso o que sigas en la sesión. Necesitamos saber quién está del otro lado, es importante entenderlo. Y sobre todo es por, aunque no lo crean, por seguridad de muchas cuestiones. Entonces, ha sucedido, hemos tenido cuestiones ahí un poco extrañas de gente que no sé cómo consigue el link, si es algún familiar de algún pariente, de alguien que está inscrito, de pronto solamente se conecta y ya de ahí no vuelve a responder y a veces se conecta con el micrófono encendido y están platicando y lo estamos escuchando. Nos ha tocado algunas otras experiencias con asesores en algunos otros módulos que nos comentan que se han conectado solamente a ofenderlos y cosas así, y no pertenecen a la comunidad estudiantil. Entonces, aquellos que recién se van conectando, háganse presentes, por favor. Disculpe perder la conexión, no te preocupes. Entonces, háganse presentes. ¿Quién es? Dice aquí Erika Valdés. Erika Valdés, perdiste la conexión. Pero, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Qué estabas haciendo el día lunes a las 4 p.m.? Ah, muy bien. Gracias, Rubén. Gracias. Te agradezco mucho tu respuesta. Créeme, es por seguridad de todos. Aunque digan, pues, ¿qué nos puede pasar aquí en línea? No es que vaya a perjudicarnos en algún aspecto físico o algo así, sino hay algunos protocolos que debemos seguir que siempre nos señala el propio INESEC y sobre todo esta interacción respetuosa y cosas así. En algunos apartados siempre nos señala que del otro lado tiene que haber respuesta para saber quién es, si pertenece al grupo o no pertenece, ya saben, cosas raras que también en presencial suceden. Entonces, de pronto tenemos estudiantes que ni siquiera están inscritos o que se metieron a la sesión y hablamos en presencial, pero también sucede en digital, en línea. Bueno, la pregunta, vuelvo a la pregunta, ¿puedo responder en español? Claro que sí. La pregunta es, ¿qué estabas haciendo el lunes a las 4 en punto cuando empezó nuestro primer espacio abierto? Ya su compañera Hilda respondió y dijo, I was eating, excellent. Y en español me puso, yo estaba comiendo, perfecto. Por lo menos ahí me deja ver que ya el punto gramatical está en tu mente. Ese punto gramatical es el que tienes que utilizar a lo largo de tu segunda actividad integradora. Toda la actividad integradora, toda, tiene como base de respuesta el pasado progresivo. Puedes hacer uso del pasado simple, sí, también, pero la principal es el pasado progresivo. ¿Que puedes hacer uso de otros tiempos gramaticales? Sí, también,
pero el que tiene que primar ahí es el pasado progresivo para que yo te pueda otorgar una calificación pues un tanto alta o aprobatoria, ¿sale? Dice Erika, ¿puedo responder en español? Sí, Erika, estamos esperando alguna otra respuesta para darme cuenta que aquí andamos. Pues bueno, en lo que van dando sus respuestas, vuelvo a repetir la pregunta. What were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo el lunes? El miércoles, perdón, a las 4 cuando empezamos nuestro primer espacio abierto. Veamos. Los voy a ayudar. Algo importante para comenzar a redactar en inglés. Estaba trabajando. Muy bien, Rubén. Thank you. Ahora, escucha. En inglés es súper, mega, ultra, hiper importante utilizar sujetos. No podemos solamente utilizar verbos. El día miércoles ya lo señalé. Ahora escuchen esto que no les dije el día miércoles. Hay otra forma de darnos cuenta cuando un estudiante utiliza traductor y es porque narramos en dos tipos de voces. Lo que sea que hablamos lo podemos narrar en dos voces, ¿ok? En una voz pasiva y en una voz activa. Ahora, cuando ustedes aprenden un idioma, digamos que el inglés, desde un nivel básico a un nivel intermedio, lo que aprenden es a narrar en voz activa, ¿ok? En voz activa. Una vez que avanzan del nivel intermedio al avanzado, comienzan a aprender a narrar en voz pasiva. Ahora, ¿qué son estas voces? Voz activa, sujetos que hacen acciones. Esa es la voz activa, sujetos que hacen acciones. Digo, por ejemplo, yo golpeo la pared. Yo golpeo la pared. Esa es una voz activa. Un sujeto, yo golpeo la pared, que hace una acción. Esa es una voz activa. ¿Qué es una voz pasiva? Es la siguiente. La pared es golpeada por mí. ¿Cuál es la diferencia entre una voz activa y una pasiva? En la voz activa lo importante es el sujeto que hace acciones. En una voz pasiva lo importante es la acción hecha por el sujeto. Ustedes vean que por lo regular en los periódicos se hace uso de la voz pasiva cuando no se sabe quién hizo la acción. Y digo, una mujer fue asesinada. ¿Quién la asesinó? ¿Quién sabe? O quizás no queremos culpar a alguien de manera directa. Entonces, las voces pasivas son utilizadas por varios aspectos. No sé quién lo hace, no quiero culpar de manera directa, me importa solamente el hecho. Y digo, una mujer fue asesinada, un hombre fue golpeado, un hombre fue secuestrado. ¿Quién lo secuestró? ¿Quién sabe? El hecho es que fue secuestrado, que fue golpeado, que es secuestrado, que será secuestrado, que será golpeado. Esa es una voz, esa es una voz pasiva. Ahora, cuando ustedes tiendan a narrar al momento de utilizar traductor, eviten esa narración en voz pasiva. No digan, por ejemplo, mi libreta fue robada. Ok. ¿Cómo puedo evitar ese tipo de narración? Ok. La hago en voz activa. No sé quién la robó y digo, alguien robó mi libreta. Alguien golpeó a mi hermano. Alguien le pegó a mi vecino. Es decir, coloco un sujeto un tanto ambiguo con ese alguien y sigo narrando. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes, como por ejemplo su compañera Erika dice aquí, I was reading a book, esa misma oración la podemos poner en voz pasiva y puedo decir que el libro fue leído. ¿Por quién? Por mí. Ahora, cuando tú tengas la tentación de hacer ese tipo de narración, date cuenta que por lo regular vas a ser descubierta que estás utilizando traductor. ¿Y por qué? Porque para narrar en voz pasiva necesitan ustedes un nivel de inglés intermedio avanzado. Quiere decir que ustedes ya conocen la mayoría de las estructuras gramaticales del inglés. Y es obvio que no las conocen completamente porque apenas estamos en un inglés básico. Entonces yo tiendo a ver que muchos estudiantes narran mucho en voz pasiva y dicen, por ejemplo, no, el día de ayer mi carro fue golpeado. Ok, eso está en voz pasiva, eso es de un inglés avanzado. No sabes cómo hacerlo en inglés porque todavía no llegas a esos puntos gramaticales avanzados. Entonces, mejor di el día de ayer, alguien golpeó mi auto, alguien se estrelló contra mí, alguien me pegó, alguien, un sujeto, un desconocido. Doy un nombre de algún sujeto que pudo haber hecho la acción, ¿ok? Bueno, vuelvo a la situación de voces activas. ¿Qué necesito? Sujetos, pronombres quizás. I, you, he, she, it, we, you and they. Esos pronombres son sujetos que pueden encabezar una oración. ¿Qué más necesito para responder esa pregunta? Necesito verbos. ¿Qué tipos de verbos? Cualquiera que aparezcan en la sección de verbos de infinitive, cualquiera.
leer, escuchar, correr, comer, hablar, cualquiera de ellos, ¿ok? Ahí está la forma simple. Bueno, ya tengo dos ingredientes, pero no solamente necesito eso, sino que necesito dos ingredientes más. Recuerden, estamos narrando en voz activa en el presente, perdón, en el pasado progresivo. Un ingrediente más, el was y el were. Y yo digo, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. El was solamente para pronombres que hablan de un solo sujeto. Yo, ella, eso, él, para ellos. Were es para los otros pronombres que en su idea hablan de pluralidad. Ustedes, nosotros, ellos. ¿Ok? I was, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Listo. Ahora necesito utilizar alguno de esos verbos. Read, leer. Listen, escuchar. Study, estudiar. Watch, ver. Talk, hablar. Look at, ver o mirar. Dance, bailar. Ok, pero no solamente los necesito así, sino necesito ponerles ing para que tengan la terminación de oyendo, corriendo, jugando, escuchando, bailando. Y digo, I was reading. Yo estaba leyendo. I was listening. Yo estaba escuchando. I was studying. Yo estaba estudiando. I was watching. Yo estaba viendo o observando más bien. I was talking. Yo estaba hablando. I was looking. Yo estaba viendo. I was dancing. Yo estaba bailando. Ahora, ¿cómo quedaría si lo estructuro ya de manera clara? I was listening to the class. Yo estaba escuchando la clase, profe. Yo entré el día miércoles. So what were you doing last Wednesday at 4 p.m. when our class started? Okay. I was listening to the class teacher. Yo estaba escuchando la clase. I was working, diría Rubén. I was working. Work sería la palabra o el verbo a utilizar. Eh, Dice su compañera Erika, I was reading. Ahí tengo el verbo, de hecho, read. I was reading. Ok. Esto es una afirmación. Recuerden que ustedes deben utilizar cualquier estructura gramatical que aprendan, cualquiera, que aprendan en las unidades que van a estar repasando, la tienen que utilizar en afirmación, negación y pregunta. En esas tres formas, afirmo, niego y pregunto, afirmo, niego y pregunto, niego, pregunto y afirmo. Es la manera en la cual nosotros hasta en español también utilizamos esos tiempos gramaticales. Esto es afirmación. I was listening to the class. Yo estaba escuchando la clase. Entonces, si la pregunta dice, what were you doing? ¿Qué estabas haciendo? What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? Last Wednesday at 4 p.m. we started our first espacio abierto. Ya tenemos una forma de responder. Ahora, si esto lo utilizo para el proyecto integrador número 2, la pregunta dice qué estabas haciendo durante el robo. Ok, no puedo decir read a book, no puedo decir eat, no puedo decir work. Necesito estructurar de esta manera y tengo que decir yo estaba. I was reading a book, I was working, I was dancing, I was doing something, okay? That's the way you have to use this grammatical form, okay? So this is an affirmative sentence. Okay, see the second one, which is a negative sentence. So it says, what were you doing last Wednesday at 4 p.m. when we started our first espacio abierto? Una duda si son was, were, son conectores o verbo. Es un verbo, pero en este caso son verbos que sirven de auxiliares, ¿ok? Nos apoyan para que lo siguiente que se va a narrar tenga coherencia. Son verbos los dos. Pertenecen al be, al verbo be. En presente es is y are, el que ya utilizaron en el presente progresivo. Su pasado es was o were. El pasado de is es was. El pasado de are es were. Sí, son verbos de estado, le llamamos, no son verbos de acción, es decir, no marcan una acción. Digo, yo estaba en casa, I was at home, yo estaba en casa. Entonces están en pasado, exactamente. Son los que nos indican, nos dan la pauta para entender que la oración está en pasado progresivo, porque si ustedes ven el presente progresivo, todos terminan con ing, lo único que cambia es que ahí lleva el is, el are y el am. Y en el pasado todos llevan ing los verbos, lo que cambia es que va el was y el were. ¿Ok? Listo. Vamos a las negaciones. No niego.
Esa misma idea que me acabaron de dar ustedes, ayúdenme colocándola en negación. Díganme, yo no estaba leyendo, díganme, yo no estaba comiendo, díganme, yo no estaba jugando, yo no estaba trabajando. Ayúdenme colocando su respuesta en el chat para yo saber que entienden cómo se hace la negación. Espero su respuesta. De nuevo, la misma idea, colóquenla en inglés, pero en este caso en negación, ¿ok? La idea que ya me colocaron en inglés, colóquenla con su forma en negación. Dice Isla, yo no estaba comiendo cake. Ya habías colocado la afirmación en inglés, ahora ayúdame colocando la negación. So, how do you do it? ¿Cómo lo haces? I was not eating, I was not reading. Excellent. I was not working. Muy bien. Erika, te escucho. Exacto, así, justo, así, sin mayor ciencia. I was not reading, I was not working. Excelente, Rubén, perfecto. A ver, veamos, me meto de lleno a esa parte. Y es importante porque, sobre todo en las negaciones, los alumnos tienden a fallar dado que no saben dónde colocar el not. Porque nosotros decimos yo no estaba, ellos dicen yo estaba no. Si ustedes ven cómo está estructurado, ellos lo dicen a la inversa. Nosotros decimos yo no estaba. Ellos dicen, yo estaba no trabajando, yo estaba no jugando, yo estaba no corriendo, él no va después. Bueno, veamos. ¿Qué vuelvo a necesitar? De nuevo, necesito un sujeto sí o sí. ¿Eh? Si en algún momento cuando ustedes estén redactando se les ocurre quitarlo en sujeto, piensen que esa idea va a ser ambigua, ¿ok? Coloquen sujetos, pronombres son nombres. I, you, he, she, we, you, and they. Listo. Me muevo hacia los verbos. Read, listen, study, watch, talk, look at, and dance, ¿ok? Again, so we need to use, again, was and were, and also we need to use ing form, in this case the ending. Entonces, ¿qué utilizamos? Mismos ingredientes, vean, son los mismos, salvo que lo que voy a agregar o lo que voy a hacer que aparezca es un not. Y tengo que decir, yo estaba no leyendo, I was not reading. Yo estaba no escuchando, I was not listening. Yo estaba no estudiando, I was not studying. I was not watching, I was not talking, I was not looking at, I was not dancing. Cualquier verbo que termine con E, le borran la E y le agregan ing, ¿ok? Verbos que terminen con una sola E, le borran una y le agregan ing. ¿Cuál sería el ejemplo? I was not listening to the class. Yo no estaba escuchando la clase. I was not listening to the class. Yo no estaba escuchando la clase. Forma de negar con el pasado progresivo. Excellent. So now, ya afirmamos, ya negamos, nos toca preguntar. ¿Cómo le hago para hacer una pregunta con esta estructura? Veamos. ¿Cómo creo preguntas? ¿Qué necesito hacer para poder hacer una pregunta? ¿Qué necesito? Sujetos, nuevamente, son importantes, pero ahora va a suceder algo. Voy a mover algunos ingredientes. El was y el were va a ir al principio. El ing tiene que acompañar a los verbos. Y sobre todo voy a terminar con una question mark, con un signo de interrogación. Entonces, ¿qué hago? Desde el inicio. Tengo sujetos, sí, los necesito. Tengo verbos, los necesito. Los verbos tienen que llevar was o were, o más dicho, la estructura tiene que llevar was o were al principio. Los verbos tienen que llevar ing. Cierro con una question mark. Y la pregunta diría, was I not listening to the class? Si es que es en negación. Si es que es en afirmación, digo, was I... Aquí tiene un detalle, a ver, veamos. Lo vamos a borrar. Qué extraño. Pensé que se había borrado. Dame un segundo. Cuando estoy yo moviendo... Aquí está. ¿Es este? Si no los va a confundir, ¿sale? Para que no se confundan. Ahora, esa es una forma de pregunta y sobre todo es preguntándome a mí mismo de manera un tanto retórica, ¿ok? Pero la puedo hacer hacia alguien más y le puedo preguntar a alguien, ok, were you eating? ¿Estabas comiendo? Pregúntenme a mí la acción que ustedes cometieron. Pregúntenme a mí. Y para preguntarme a mí, tienen que decir, were you, y luego ponen el verbo que utilizaron, el que sea que hayan utilizado. Y pregúntenme a mí, y van a tener que cerrar por una question mark para poder concluir la pregunta. La misma idea que ustedes ya colocaron, ahora inviértanla y pregúntenme a mí, were you, pongan el verbo que ustedes ya utilizaron, para que yo vea que sí me van a entender. Was I y reading sin el do, no existe el do aquí, Erika.
no como verbo sí, si dices doing, pero no como pregunta. El do solamente es del presente simple para preguntar. Do you play? Do you study? Ese es del presente simple. Aquí estamos en pasado progresivo. Borrar el do, por favor. O sea, reading está perfecto. Espero su respuesta. Pregúntenme a mí. Háganme la pregunta a mí. Tienen que decir were you y coloquen el verbo principal que ustedes utilizaron para señalarme su propia actividad. Were you qué? Were you listening? Were you studying? Were you watching? Were you something? Was I do eating? Espero su respuesta para que podamos seguir avanzando. Sobre todo me permiten ver que me van siguiendo. Tenemos que preguntar. Sí, exactamente. Were you working? Excellent. Were you reading? Perfecto. Así. Esa es una forma de preguntar. Le puedo dar un complemento. Digo, were you working yesterday? ¿Estabas trabajando ayer? Were you working during the robbery? ¿Estabas trabajando durante el robo? Were you doing your homework during the after the robbery? ¿Estabas haciendo tu tarea después del robo? Lo estoy llevando hacia lo que tiene que hacer con el proyecto y con la actividad integradora, ¿ok? Esa es la forma de preguntar, ¿ok? A esas mismas le podemos utilizar o le podemos agregar las double edge questions, ¿ok? ¿Cuáles son las double edge questions? Son why, son where, son what, and how, which, quizás. ¿Cómo utilizo ellas o cómo hago uso de ellas? Voy a volver a utilizar el were you. Y eso se los enseño para que lo tengan en la mente, porque veo que cuando hacen preguntas con las double edge question tienden a tener confundir algunos aspectos. Bien, vuelvan a colocar el were you. Listo. Ahora, antes de eso, le voy a colocar el why. Listo. Digo, why were you eating? Why were you dancing? Why were you doing something? Why were you? Why were you? Si es que le pregunto directamente a alguien, ¿ok? What were you doing? Pregúntenme ahora con el why. A ver, veamos. Con justo la misma estructura que ya utilizaron para preguntarme, were you reading, were you sleeping? Ahora colóquenle el why al principio. Espero su respuesta en el chat. Why significa por qué, where significa dónde, what significa qué, when significa cuándo y how significa cómo. Were you sleeping? Casi Hilda. Necesitamos que le coloques el why al principio. Why were you sleeping? Ahora estamos creando preguntas más complejas. La otra es exacto. Why were you working? Why were you reading? Perfecto, Erika. Perfecto, Rubén. Así justo. Esa es una forma de preguntar un tanto más específica. ¿Por qué estabas trabajando? ¿Por qué estabas leyendo? ¿Por qué estabas durmiendo? Why were you sleeping? A esta misma le pueden colocar el where. Where were you reading? ¿Dónde estabas leyendo? Where were you working? ¿Dónde estabas trabajando? When were you working? ¿Cuándo estabas trabajando? When were you reading? ¿Cuándo estabas leyendo? Le coloco cualquiera de ellas. Entonces, why, where, what, when and how pueden ser colocadas simplemente al inicio después de haber ya hecho el were you en cualquiera de sus formas. ¿Ok? Hasta este punto. ¿Dudas, preguntas? Es una pregunta, siempre debe estar el signo de interrogación. Sí, siempre al final. En inglés solamente lleva el signo de interrogación de cierre. No lleva dos signos de interrogación, entonces por si las dudas. Siempre debe de haber un signo de interrogación, tanto en español como en inglés o prácticamente cualquier idioma que utilice nuestros mismos caracteres, sino de otra manera, de manera escrita, pues no tiende a haber ambigüedad. Necesitamos colocar todo lo necesario para entender que eso es una afirmación, que eso es una negación, que eso es una pregunta, que eso es una exclamación, todo lo que ya se supone que tenemos en mente aprendido. Ok, hasta este punto, ¿me van entendiendo? ¿Entienden de qué trata el pasado progresivo? Sí, no, quién sabe, puede ser, a lo mejor necesito una respuesta. Thank you, Hilda. Thank you. Muchas gracias. Yes, dice Rubén. Thank you, Rubén. Muchas gracias. Perfecto, entonces. Sí, muy bien.
Regreso a este punto que les decía al inicio. Esta imagen que tienen aquí enfrente es de los videos que les dejo. Este personaje se llama Francisco Ochoa. Es muy útil, la verdad, muy claro a sus clases. Si ustedes no lo han visto, les invito a que las vean. Van a comenzar o van a terminar de entender el punto gramatical. Y sobre todo, que tengan ustedes en claro que cada semana tienen puntos gramaticales a utilizar. No es responder por responder en inglés, no es solo y únicamente colocar ahí ideas a lo loco, ahí en inglés o en el traductor y aventarlas para que el asesor me responda o me califique. No va a suceder eso, ¿eh? Si yo no encuentro el punto gramatical y si lo que tú redactaste no tiene sentido con lo que te están preguntando, obviamente no va a haber un mínimo de calificación aprobatoria. Entonces, cuiden que cada semana haya concordancia gramatical con los puntos que están aprendiendo. De esta semana es el presente progresivo, proyecto actividad integradora 1. Pasado progresivo, actividad integradora 2. De la siguiente semana, o más dicho, cuando volvamos de vacaciones, les toca el pasado simple. Toda la actividad integradora, tanto la 1 como la 2, prácticamente hace uso del pasado simple. En la tercera semana les toca los futuros, will, be going to y good like, ¿ok? Cada uno de los apartados de cada una de las actividades tiene que utilizar will, tiene que utilizar be going to y cosas así, ¿ok? Cada semana evalúa y hace uso de un punto gramatical en específico, ¿ok? Entonces, este personaje que les dejo, aquí tengo la imagen, es Francisco Ochoa. Les invito a que vean los videos, son cortos de 10 minutitos. Créanme, se les va a facilitar bastante, van a dejar ahí de dudar un tanto de cómo utilizar el punto gramatical y sobre todo, les decía yo el día miércoles haciendo otras generaciones. Recuerde que no tenemos mucho tiempo de inglés a la semana, ¿ok? Salvo el que ustedes le inviertan a la plataforma, a las 2 horas que tengamos aquí. Entonces, para poderlo adquirir no es posible. A través de juegos no es posible, no hay suficiente tiempo. ¿Qué nos resta hacer? Es estudiarlo de manera consciente a través de sus estructuras. ¿Se puede aprender? Sí, sí se puede. Si yo lo que quiero son clases así muy lúdicas, muy de juego y cosas así, sí va a servir para que se distraigan, pero no tanto para el aprendizaje, porque para que el aprendizaje se arraigue en el cerebro tiene que tener un tiempo de exposición un tanto más amplio, más allá de 1 hora o 2 horas. Es decir, que al día o a la semana todos y cada uno de los días tengan contacto con el segundo idioma que están aprendiendo para que eso se pueda arraigar. Podemos poner aquí juegos, sí, pero créanme, después de un rato no se va a quedar nada en la mente. Lo que necesitamos con poco tiempo de estudio es justo eso, estudiar el idioma para que lo podamos ir aprendiendo. Bueno, les paso algunas imágenes de su trabajo de este profesor. Les enseña muy así, muy tradicionalista, quizás si ustedes lo ven, pero es muy ameno, tiene bastante facilidad en cuanto a lo que va explicando. ¿Quién de ustedes ya lo revisó? ¿Alguien por aquí? Dígame si ya lo revisó alguno de estos videos ahí en el chat, ¿ok? Para ir concluyendo con nuestra sesión, simple y sencillamente la diferencia entre el pasado progresivo y el pasado simple que habrán de aprender en las semanas posteriores. Hay una diferencia muy marcada. El pasado progresivo se utiliza solo y únicamente para señalar que una acción es continua, ¿ok? Es continua en un tiempo en el pasado, que fue persistente. No es lo mismo decir yo llegué a la casa de Hilda y toqué la puerta. Sabrá Dios cuántas veces lo hice. A decir ahora, yo fui a la casa de Hilda y estuve tocando la puerta. Me dejan claro que no solamente hice la acción, sino que fui reiterativo en la acción, fui insistente en la acción. Esa acción se prolongó bastante tiempo. No solamente llegué y toqué una vez, sino llegué y toqué 1, 2, 3, estuve insistiendo. ¿Ok? Ese es el pasado progresivo para señalar que una acción estuvo en proceso, fue reiterativa y sobre todo emergió en un punto en específico del tiempo. Una vez revisé una de las lecciones y me parece que están muy completas, claras, lo que por lo menos a mí se me ha servido. Sí, están muy buenas, la verdad, están bastante sencillas, bastante al punto. ¿Ok? Bueno, para ir concluyendo nuestra sesión, algo que les he señalado a varios estudiantes. Recuerden que están en un nivel básico de inglés, ¿ok? En un nivel básico de inglés. Y aquí va mi comentario. Enfóquense en responder lo necesario. Quiten el adorno de sus respuestas. ¿Y a qué me refiero con el adorno? En muchas ocasiones tendemos a poner mucho rollo, mucho relleno, pensando en que mientras más escriba, el asesor mejor me va a calificar. No va a suceder eso, por lo menos no aquí en este módulo, ¿ok? Yo lo que busco es que lo que te pregunten, exactamente eso respondas, sin tanto choro, sin tanto darle de vueltas, sin tanto escribir relleno. Si la pregunta dice, ¿qué estabas haciendo el lunes? Responde, estaba jugando.
No necesito que pongas, muy buenas tardes, asesor. Bueno, mi siguiente respuesta va con relación a la primera pregunta que usted me estableció. Nada de eso, porque hay mucho relleno y no encuentro la respuesta, ¿ok? Váyanse al punto. Si la pregunta dice, ¿qué estabas haciendo? La respuesta tiene que decir, estaba durmiendo, estaba jugando. Y sobre todo, ¿por qué? Porque como está en un nivel básico, es menos información la que su cerebro tiene que arraigar y tenemos mayores probabilidades de que esa poca información se arraigue por mucho más tiempo. A que si se aprenden un montón de choro, ponen un montón de choro, créanme, después de un rato, nada de lo que redactaron ahí se va a quedar en su mente. Entonces, al punto. Les doy un ejemplo que después que se ha puesto a la mayoría de estudiantes en todas las generaciones. Es como aprender a boxear. No llegas con el profesor de boxeo y de pronto te enseña un montón de combinaciones, ganchos, cruzados, rectos, jabs y todo a lo loco el primer día. Ni siquiera vas a saber cómo de antes se tiene que tirar y en qué posición lo tienes que hacer. ¿Qué te enseñan por primera cuenta? Quizás a pararte, quizás solo y únicamente a sacar tu jab y ahí estás todo el día dándole al jab, todo el día, una y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que automatices ese movimiento. Una vez que ya lo aprendiste, viene el siguiente, luego el otro, y en algún punto comienzas a hacer una combinación necesaria de todos. Entonces, así con la tarea, váyanse al punto. Si solamente es el pasado progresivo, solo y únicamente con el pasado progresivo y al punto. Entonces no debemos poner siguiendo su ejemplo, el lunes ya estaba leyendo el libro, sino yo estaba leyendo el libro. Sí y no, es decir, sí puedes utilizar esa parte complementaria porque pertenece a la idea. A lo que me refiero es el resto de relleno que muchos estudiantes tienden a poner, sobre todo cuando les piden que redacten cosas más largas y ponen, por ejemplo, muy buenas tardes, asesor. Bueno, hablando acerca del primer apartado y ponen muchas cosas que no tienen relación con la idea que van a plasmar. Entonces, eviten eso. Esto que tú me estás diciendo está alineado con lo que te estoy preguntando. No sé si me explico. Entonces el resto de relleno que no es tan exacto, que no es tan necesario, ese quítenlo. Sobre todo es para que se arraigue la información en su mente. Y lo poco mucho que tengan que repasar, eso, por poquito, les decía yo a algunos estudiantes, es como aprender un número de teléfono. El cerebro después de ciertos números ya no se queda en la cabeza, aunque después de 5 o 6 cifras me parece, es muy difícil que el cerebro arraigue esa información en cuanto a números. Hay un número específico, después lo indago bien, de caracteres que el cerebro puede arraigar para que se quede en nuestra mente. Por eso lo digo hacia lo que escriban. Eviten tanto para que lo poco o mucho que ustedes vayan aprendiendo, eso se quede por mucho más tiempo y puedan ir cimentando los conocimientos posteriores. Bueno, concluyendo nuestra sección. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Díganme sí, díganme no en el chat. Algo en lo que requieran que les ayude, sus audios, algún apartado de las actividades integradoras. ¿Alguna duda? Díganme si hay alguna, pongan sí, o si no hay ninguna, también pongan por ahí alguna respuesta para que yo sepa que me van entendiendo o que estamos todavía del otro lado al pendiente. ¿Dudas, preguntas, por favor? Una duda, asesor. Claro, te escucho o te leo. Hilda, ¿alguna duda, alguna pregunta? El orden de la oración siempre debe ser igual, sujeto más was o were más el verbo más ing. Ahí te falta agregar ing, ¿ok? Entonces es sujeto más was o were más un verbo ing. Ese es el orden de una oración afirmativa. De una oración negativa vas a colocar después el not. De una pregunta vas a mover el was o were. Ese es un orden de una afirmación, ¿ok? Va a variar cuando le agregues un ingrediente nuevo, que es la negación y el not. Eso lo vas a poner después del was o were. Va a variar cuando establezcas una pregunta, vas a mover el was o were al principio. Dice, no, solo el foro de aprendiendo tenemos que responder sus preguntas. Sí, por lo regular, sí, sobre todo me permiten ver por aquellos que no entran a los espacios abiertos, si van entendiendo los puntos gramaticales. Ahí en el foro voy colocando preguntas relacionadas a los puntos gramaticales para yo saber, darme una idea que van arraigando esa información en su mente. Entonces, traten de darle respuesta a las preguntas que les voy colocando para que me permitan saber que sí van entendiendo el punto gramatical. ¿Ok? Pues bueno, si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas,
entiendo, César, gracias por aclararme. De nada. Si no hay más dudas, más preguntas, solamente anuncios finales. Recuerden que tienen 72 horas máximo para pedir una extensión de tiempo una vez que concluya el periodo de entrega, que es el domingo. El día miércoles máximo tendrán para solicitarlo. No obstante, la siguiente semana recuerden que es de vacaciones, entonces nos estaremos conectando hasta que regresemos de vacaciones. Entonces, pues no hay interacción en sí la próxima semana con los estudiantes y con la plataforma. No obstante, nos indican que la plataforma se mantiene abierta por si ustedes quieren indagar o estar ahí conociendo sus recursos, pero en sí estamos de vuelta hasta la siguiente semana, la próxima, de esta a la próxima, ¿ok? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy al pendiente de la plataforma de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde y en la noche de 8 a 9 de la noche, por si es que requieren algo muy puntual, en los horarios sobre todo pueden encontrarme, ¿ok? Sí podemos entrar y ver qué vamos a hacer exactamente, exacto. Entonces, si no hay más que aclarar, si ya pusieron aquí su nombre completo, si es que no es su nombre que aparece aquí en el apartado, pongan por aquí su nombre completo, simple y sencillamente, si es que falta su nombre, para poder jalar su nombre y poder ponerles su participación. ¿Listos? Un gusto, nos estamos viendo próximamente, que disfruten estas vacaciones. Hasta luego, bye bye.